Buenos días. Sí, doctor, buenos días. Doctor. Qué bueno. Ok, a ver, nos quedamos en ahí, ¿verdad? Vamos a empezar la exploración del octavo par craneal. El octavo par craneal tiene un nombre viejito, es esteatoacústico, pero también el nombre más actual es vestíbulo coclear. Y este par craneal es un nervio principalmente sensitivo y que tiene dos ramas, la rama vestibular y la rama auditiva. Las neuronas encargadas de la audición se encuentran en las circunvoluciones de Hegel, en la parte interna del lóbulo temporal, en lo que conocemos como valle silviano, y tienen una distribución tonotópica de abajo hacia arriba y de atrás adelante, en donde los tonos bajos están hasta arriba y adelante y los tonos medios son los rojitos en medio y los tonos en amarillo, que son los tonos altos, se reciben en la parte más baja. Entonces, la información, que ya hemos hablado varias veces, es una transformación de señales, un sonido, estimula, aquí en la parte del órgano corti, estimula las neuronas receptores auditivos y esos envían un impulso eléctrico que sube bilateralmente al lóbulo temporal, principalmente en el lado ipsilateral. Entonces, la rama auditiva tiene que ver con la audición del sonido, y esta audición tiene una percepción del sonido y tiene una transmisión del sonido. La transmisión por el aire es la transmisión aérea, pero hay una transmisión por el hueso que será la transmisión ósea. Mientras que la rama vestibular se encarga del equilibrio. Entonces, en la rama auditiva lleva la información sonora del oído interno por el órgano de Corti, y entonces el sonido estimula y va a actuar estimulando precisamente en la cóclea y arranca para el centro la rama auditiva. Mientras que la rama vestibular viene a partir del vestíbulo y de los conductos semicirculares con su endolinfa, cada uno de ellos, y de tal manera que ellos verán la movilidad y la postura de la cabeza y del cuerpo en relación a la tierra. Bien. Si nosotros utilizamos un diapasón, podremos fácilmente comparar o ver lo que es la conducción aérea cuando acercamos el diapasón vibrando y haciendo un sonido a la conducción aérea. Obviamente debemos participar con la colaboración del paciente o contar con la colaboración del paciente para que podamos en algún momento dado saber de su propia boca qué tan efectivo está teniendo esa audición o no. Entonces, lo que normalmente vemos es que la conducción aérea está llevándose a cabo, y también si yo pongo a vibrar el diapasón sobre una superficie ósea como el cráneo, pues el paciente tiene la transmisión ósea y podrá oír también lo normal bilateralmente. Igual si yo pongo el diapasón en la apófisis mastoides, también el paciente estará percibiendo la audición a través de la transmisión ósea. Bien. Ahí está la imagen, la ponemos, es una resonancia magnética en donde vamos a ver esta estructura que ven acá. Aquí está la estructura que consta de lo que son la cóclea y el vestíbulo y los conductos semicirculares, colocados cada uno de ellos en una de las posiciones vertical, horizontal y plano. Y entonces, lo importante de acá es ver que tenemos la rama coclear y la rama vestibular del octavo par craneal. De manera que esto que están acá viendo es el octavo par craneal. Ahora, sirve también porque si el paciente
empieza a desarrollar una tumoración del octavo par craneal, quedará perfectamente en lo que conocemos como ángulo pontocerebeloso. Y obviamente va a comprometer definitivamente tanto el vestíbulo como la cóclea, y entonces tendré alteraciones en el equilibrio y alteraciones en la audición. El caso del neurinoma del acústico sería el ejemplo que cuando hablemos de tumores lo vamos a ver, pero esa sería como que la idea de identificar las estructuras alrededor del tallo cerebral. En neurología utilizamos dos pruebas del diapasón básicamente. Una es la prueba de Rinne, en donde comparamos la conducción ósea con la conducción aérea. Pongo a vibrar el diapasón y lo pongo en la saliente ósea. El paciente me debe decir, yo le pregunto, oiga, señor paciente, cuando deje de oír, me dice, después de un ratito ya no lo oye. Ya dejé de oír, doctor. Bueno, sin golpear nuevamente el diapasón, con lo mismo que ya trae todavía de movimiento, se lo acerco al paciente a la conducción aérea y el paciente identifica que sí lo sigue oyendo. Esa es la comparación entre conducción ósea y aérea y la percepción normal del paciente. Eso es, digamos, que lo normal. ¿Qué podría pasar que no funcione? Bueno, pues que, por ejemplo, después de oírlo aquí, le pongo a la conducción aérea y el paciente no lo escuche, o de plano tampoco lo escuche cuando lo puse a vibrar acá. Entonces, en ese caso tendríamos una afección mucho mayor, sería una afección de más problemas si no tiene conducción aérea y tampoco conducción ósea. Una alteración parcial sería que, por ejemplo, si le pongo el diapasón acá, no lo escucha, no hay transmisión. Entonces, si no hay transmisión, es una prueba de Rinne negativa y el paciente está con afección. Será sordera profunda cuando el paciente, cuando pongo a vibrar el diapasón sobre su apófisis mastoides, el paciente no lo oye de este lado, pero la transmisión aérea lo lleva al lado contrario. Entonces, para fines prácticos, en esta prueba vamos a comparar la conducción ósea con la conducción aérea. Lo normal es que la aérea se mantenga más tiempo que la ósea, con el mismo golpe del diapasón. Eso es normal. Cualquier otra situación de que no escuche la aérea, la conducción ósea, será patológico y hablará de una prueba que salió negativa, o sea, que está mal. La prueba de Weber es una prueba focalizadora, porque entonces pongo el diapasón a vibrar y veo la conducción ósea. ¿Qué es lo normal? Si yo le pongo el diapasón vibrando en cualquier parte de la mitad de la cabeza a un paciente, la conducción ósea es simétrica y el paciente va a oír de los dos lados perfecto. Eso es lo normal. Va a ser anormal en la transmisión, por ejemplo, la conducción ósea, va a ser anormal cuando el paciente no oye de un lado. Si elimino la conducción aérea, entonces el sonido va a avanzar y el paciente va a oír más cuando tenga un tapón de cerumen, por ejemplo. Entonces, eso sería una alteración en la transmisión. A diferencia en la percepción, en donde el paciente va el sonido al lado normal, pero de este lado no corre ni una ni otra. Ese sería un problema en la percepción. Igual, para fines prácticos, lo normal es que si yo pongo a vibrar el diapasón en el central de la cabeza, el paciente lo escuche bilateralmente. Si no lo escucha así, ya tendremos una alteración en la audición. Entonces, esa sería la parte auditiva. La parte vestibular es que la rama vestibular es la responsable de llevar
la información de la postura de la cabeza y del cuerpo de acuerdo a su situación en la Tierra, en el planeta Tierra, en la postura de pie. Entonces, eso es la responsable de la rama vestibular. Bien, entonces, para eso tendremos que pedir al paciente a lo mejor que camine en forma normal o podemos utilizar la marcha de tándem. La marcha de tándem es pedir al paciente que camine lo que llaman gallo-gallina, tocando con el talón de su pie, tocando con el talón del pie que va dando el paso, la punta del pie de apoyo, y así sobre una línea. Lo normal es que se vaya derechito, Lo anormal es que el paciente, lo anormal, bien, lo anormal es que el paciente se vaya de lado. Si se va de lado, entonces tenemos lateropulsión. Y podemos tener lateropulsión a la derecha, lateropulsión a la izquierda o lateropulsión indistinta. Bien, en esta prueba también hacemos lo que se llama la prueba de Romberg. Doc, disculpe. Que tiene que ver también. Sí. Es que creo que no se ven las diapositivas. No me digas, ¿a qué hora se cortaron ahorita? Sí, no Sí, tiene ahorita mucho, que doctor. Acaban de cortar. Apenas ahorita, Doc. Sí, doctor. Así está bien, avísenme de volada cuando pase eso para que no me siga hablando como loco. ¿Ya? Ya, doctor. Ya, Doc. Ya, doc. Ok. Entonces, la marcha de Romberg es caminar sobre una línea. Ay, otra vez, ¿se volvió a cortar o no? No, Doc, se siguen viendo. No, doc. Ahí se ve, sale. Entonces, la marcha de ¿qué? Tándem es así, pegando el pie con la punta. Marcha gallo-gallina. Lo que puede pasar es que el paciente, en lugar de seguirse derecho, se va hacia un lado. Eso es lateropulsión. Generalmente puedo tener lateropulsión al mismo lado cuando tengo algo de hemiparesia, o puedo tener lateropulsión cuando tengo alteraciones en la rama vestibular. Aquí también se hace la prueba de Romberg, pero no la vamos a realizar hoy porque la vamos a ver yo creo que mañana cuando veamos la sensibilidad propioceptiva. Ahí es en donde vamos a ver la prueba de Romberg que les quiero explicar. Bien, entonces esa es la forma para revisar entonces el octavo paracraneal, audición y equilibrio. Marcha de tándem, prueba de Romberg que ya vamos a ver, y de audición simplemente valorar la calidad de la audición con la conducción aérea, con el diapasón, o la conducción ósea. Bien. El noveno y el 10º pares craneales los exploramos casi siempre juntos. Entonces, el glosofaringio, es el noveno par craneal, se encarga de recoger la información sensitiva especial del gusto del tercio posterior de la lengua. Pero lo más importante es que regula la parótida y sobre todo permite, esto es muy importante, fonación y deglución. Podemos hablar gracias a la movilidad de nuestra faringe, cuerdas bucales y podemos tragar gracias a la actividad de este mismo nervio glosofaringio. Que el nombre me lo va diciendo, la parte posterior de la lengua y la faringe. El vago recorre la pared posterior de la faringe y regula la funcionalidad parasimpática de las vísceras torácicas y abdominales. Bien. Ahí vemos los núcleos que se encuentran en el bulbo raquídeo, en la parte más baja y posterior, y de ahí salen lo que sería el glosofaringio y el neumogástrico o vago, que sale de esta parte. La inervación de la parte posterior de la lengua está dada precisamente por el glosofaringio.
Porque los tercios anteriores ya sabemos que son fibras del trigémino y del facial, que tiene que ver con la sensibilidad del gusto también. Bueno, pero la faringe es el glosofaringeo. Y el neumogástrico vago, que ese va hacia abajo y ya va a todas las vísceras abdominales. Bien. Ahí está nuestro nervio vago, el cual inerva desde la porción carotídea, los vasos sanguíneos en general, la tráquea, corazón, pulmones y todas las vísceras abdominales, incluyendo hígado, estómago, intestinos, etcétera. Bien, y la inervación parasimpática pues tiene su funcionalidad a través del sistema nervioso autónomo. El glosofaringeo, que tiene que ver con la movilidad de la deglución, forzosamente implica los músculos del velo del paladar, la elevación del paladar cuando tragamos o cuando decimos ¡ah! Entonces, eso es lo normal. El glosofaringeo del lado derecho inerva las fibras del paladar derecho y el izquierdo. De manera que si yo le digo al paciente que diga ¡ah!, entonces lo que va a suceder es que levanta los velos del paladar, se van hacia arriba los dos. La úvula, que es esta que está aquí, permanece central. Ahora bien, si hay afección de uno de los glosofaringeos, por ejemplo, vamos a suponer que el glosofaringeo afectado es el del lado derecho del paciente, entonces el glosofaringeo se queda así y el otro sí se eleva. Pero eso va a provocar que la úvula se desvíe en esta dirección. Por eso dice ahí, la caída de un hemivelo del paladar y la desviación opuesta de la úvula sugieren afección de estos dos nervios del lado parético. Aquí está, 9º y 10º del lado parético, del lado, o sea, opuesto a donde está señalando la úvula. Esa sería para ver la deglución. Ahora, el reflejo nauseoso también tiene que ver con estos nervios, principalmente con el glosofaringeo. De manera que hay que estimularlo de un lado y del otro, porque son dos. ¿Qué tal si el paciente tiene fallado pero yo meto la batelenguas justo en el centro? Bueno, el otro, o sea, el otro lado, está bueno, así es de que con que tenga uno va a tener reflejo nauseoso. Por lo tanto, la forma de explorarlo es metiendo la batelenguas de ambos lados, primero de un lado y luego del otro lado. Lo normal, y no les pido que hagan ustedes la prueba, pero lo normal es que al introducir una batelenguas hasta la parte posterior de la lengua, provocamos casi siempre el reflejo nauseoso. Vean este paciente que no lo tiene. Eso. Tantito. ¿Molesta? Entonces, la pérdida del reflejo nauseoso, la disminución de la deglución y la disminución del volumen y de la fonación implica un compromiso de estos nervios, principalmente del glosofaringeo. Y lo vemos en lesiones tumorales de la médula espinal alta o del tallo cerebral. Lo podemos ver a veces en la esclerosis múltiple y lo podemos ver sobre todo en la esclerosis lateral amiotrófica. Ya lo vamos a ver más adelante en la patología, pero esta es la forma de ver el neumogástrico y el glosofaringeo. El 11º par craneal es el accesorio o espinal. Su núcleo motor se encuentra en el bulbo raquídeo, en la parte anterior y lateral, y su inervación amplia va básicamente a los músculos del cuello. De manera que inerva la parte motora muscular del cuello. De ahí que nosotros tenemos que evaluar el tamaño del músculo, la masa, el tono muscular, la fuerza, los reflejos miotáticos y principalmente los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, pidiéndole al paciente que empuje mi mano, suba los hombros, empuje mi cara para este lado, mi mano para este lado, con su cara y la mano para el otro lado. Entonces la fuerza del paciente es la que me da
la resistencia de estos músculos inervados por el nervio accesorio o espinal, que es el 11º par craneal. El paciente que llega y que llega a verlos a ustedes y está así con su cuerpecito, sus manos, sus pies y su cabecita hacia un lado, es porque tiene una afección, tiene la cabeza caída hacia un lado, afección de los músculos del lado parético, el lado que está afectado, y la cabeza se cae hacia el lado afectado. Entonces, esa sería la función motora del espinal o este accesorio espinal. Y el último par craneal es el 12º. El 12º par craneal tiene su núcleo motor, como lo ven aquí en el bulbo raquídeo, y de ahí las fibras bajan para inervar todos los músculos de la mitad de la lengua. O sea, cada uno de ellos inerva su mitad correspondiente. De manera que mi hipogloso izquierdo maneja mi hemilengua izquierda y el hipogloso derecho maneja la hemilengua del lado derecho. Entonces, el nervio hipogloso se explora inspeccionando la lengua del paciente, tanto en descanso sobre el piso de la boca como al protruirla. Y entonces lo que vemos es la masa muscular y de cada una de las hemilenguas. Lo normal es que la hemilengua sea completamente tensa, o sea, que tenga fuerza y no que esté arrugada. El pacientito que vemos arriba a su derecha, vamos a dividir y vean que la hemilengua de este lado está totalmente firme, mientras que la del otro lado está atrófica, está arrugadita. La atrofia, entonces, quiere decir que esa mitad no está recibiendo inervación del hipogloso de ese mismo lado. Entonces, cuando yo le pido al paciente que saque la lengua que está afectada no va a salir, igual que la que sí está afectada, que sale con fuerza. De manera que se irá y desviará hacia el lado afectado. Si el paciente tiene afectado los dos pares craneales 12, el par craneal 12 completo, el hipogloso derecho e izquierdo, entonces vean que la hemilengua está atrofiada totalmente y el paciente no puede sacar la lengua, no puede estirarla, está ya con paresia. Eso es lo normal. Bueno, entonces vean, esta paciente pues está franca, aquí se ve, aquí tensa, se ve firme, en cambio la otra mitad se ve arrugada y la lengua totalmente desviada hacia el lado de la lesión. Ese sería un 12º par craneal, muy claro, pero vean, no tan claro. Abre su boca y saque la lengua. De todo modo se alcanza a ver la desviación y ya empezamos una fase inicial a tener un poquito de atrofia y evidentemente pues esto va a ir aumentando conforme aumente el tiempo. Algunas otras que no están claro, pero que la desviación de la lengua es fundamental cuando tenemos precisamente esa parte esa parte de afección. Ahora voy a ponerles aquí un video chiquitito para que lo vean. Ahí está. Quiero que ahorita vean esta parte de aquí, una especie de brincos ahí terribles que se llaman fasciculaciones, y vean la atrofia de la lengua, por favor. Afuera. Eso. Ahora de este Sí, lado. de los dos lados está atrofiada y muchas fasciculaciones. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, doctor. No, doctor. Joan, Quiroz.
Y Elliot, ¿qué onda con ustedes? ¿Están cantando? No, no, Doc, yo le dije a Quiroz lo de su micrófono. Ah, bueno. Y Quiroz, a ver, Quiroz, ¿qué onda contigo, Toño? ¿Entendiste todo? Juan Quiroz, contéstame, compañero. ¿Alguna duda? No, doctor, todo claro. Perdón por la música, lo que pasa es que no estoy compartiendo habitación con alguien y tenía música, perdón. Ah, bueno, no te preocupes. Bueno, ahí terminamos la exploración de pares craneales. Entonces, vamos a empezar hoy la exploración de la fuerza. Es el segundo punto de la exploración neurológica. Bueno, después de funciones mentales, pares craneales, y vamos con exploración de la fuerza. Entonces, la fuerza, pues la fuerza muscular, porque así es como dicen, bueno, la fuerza generalmente es muscular. Entonces, vamos a ver precisamente la traducción de lo que es la exploración de la fuerza muscular. Implica, entonces, una situación un poquito diferente en cuanto a cómo vamos a abordar al paciente en la exploración de la fuerza. El primer punto va a ser evaluar la masa muscular, o sea, el aspecto de la masa muscular. Y entonces tenemos la posibilidad de que el paciente tenga atrofia. En el caso de la atrofia, el paciente viene con una fuerza normal y se va atrofiando. Eso va después. Por ejemplo, este caso de aquí arriba, a lo mejor el paciente tenía bien su fuerza, su masa muscular, pero la atrofia hace que vaya disminuyendo no solamente la fuerza, sino también la masa y el volumen. Es decir, eso vino después de que estaba bien. Un niño que nace y tiene una lesión cerebral de nacimiento en neuronas motoras, pues a lo mejor de chiquito no se ve el problema, pero como va creciendo, una manita, un piecito, ambos se van quedando chiquitos. Entonces, en la hipotrofia es la disminución de la fuerza y del volumen desde el nacimiento. Y luego tenemos la hipertrofia. En la hipertrofia, entonces, tenemos que viene normal y viene después un cambio generalmente que puede o no tener alteraciones en la fuerza. Puede ser que el paciente tenga un aumento del volumen con aumento de la fuerza, como algunos casos de físico-constructivismo y esas cosas, o puede ser que aumente el volumen, pero no la fuerza. Sin embargo, el último punto, que es la distrofia, también es una persona que generalmente nace con algún problema y vamos a tener alteraciones en el volumen o en la masa, pero casi siempre con disminución o pérdida de la fuerza. Es el caso de enfermedades congénitas como la distrofia de Duchenne o la distrofia miotónica o una que se llama Becker, que son problemas de nacimiento, donde los niños nacen con músculos que se van hipertrofiando y se van haciendo feos en tamaño, pero van perdiendo la fuerza con elevación importante de las enzimas musculares. Entonces, ese sería el aspecto y la masa muscular. Por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad de neurona motora como la esclerosis lateral amiotrófica, va a haber zonas de atrofia. Esta es una atrofia. Era normal, pero si todos ven esa parte de su dedo, este es un músculo muy fuerte que se ha atrofiado y se empiezan a hacer una disminución de la masa muscular. Esta es la atrofia, igual que puede ser en cualquier otra parte de músculos o del cuerpo. Una de las condiciones para poder evaluar una masa muscular, pues es que tenemos
facilitar un poco el aspecto. Pacientes que de preferencia pues tengan un panzo, que tengan una ropa no cómoda, sino más o menos pegada, o de plano pues ponerles una batita para poderlos revisar. Porque si yo veo a esta persona que va a consulta, pues yo me puedo imaginar que su estructura anatómica y su constitución física es pues de una forma que no corresponde a la realidad. Bien, la masa muscular es el primer punto y el segundo, movimiento. Recuerden que el movimiento tiene que ser simétrico y tiene que llevar un patrón de la movilidad. La simetría quiere decir que lo mismo que el lado derecho va a mover el lado izquierdo, igual. Y entonces que sea simétrico ese movimiento y que tenga un patrón determinado. El patrón de movimiento me puede decir, por ejemplo, si alguien camina arrastrando una pierna, pues el patrón es de una hemiparesia, a diferencia de la otra. Y eso lo vamos a ir averiguando poco a poco conforme avancemos en cuanto al movimiento. Por ejemplo, hay en las distrofias miotónicas o en las enfermedades como las distrofias infantiles, vemos un patrón que describe Gowers. El patrón de Gowers es, por ejemplo, que el pacientito, en este caso niño o niña, que tiene una gran debilidad muscular, entonces para poder ponerse de pie, lo que hacen es que se van apoyando con sus manitas en sus propias piernas, como ir escalando paulatinamente. Este es un patrón de movimiento. Arrímate en eso, arrímate en eso. Entonces, bueno, la mayor parte de estos chicos pues no tienen la fuerza suficiente y el pronóstico a veces es bastante malo y desagradable, pero es el patrón de Gowers que me habla de una debilidad generalizada de los músculos. Bien, a nivel mundial, ya sea que ustedes vayan a Francia, Alemania, España, donde quieran, siempre van a manejar esta escala de fuerza. La escala de fuerza implica dar una calificación a la cantidad del movimiento que se va teniendo, vamos a ponernos en las 4 extremidades. De manera que, por ejemplo, voy a tener 0 cuando no hay nada de movimiento, ni una sola contracción. Luego le pondré 1 en una contracción mínima del músculo, cuando lo puedo mover pero sin gravedad, o sea, arrastrarlo, 2, o puedo elevarlo tantito, 3, elevarlo contra cierta resistencia, 4, y la fuerza normal, 5. Entonces, para fines de nomenclatura y de entendimiento, vamos a hacer de todos estos pacientes 3 grupos. En el primer grupo vamos a poner los pacientes que no tienen absolutamente nada de fuerza. Es decir, los que tienen 0, que no tienen absolutamente nada de fuerza. En el grupo 3 vamos a tener los pacientes con el 5, que tienen una fuerza perfectamente normal. Y en el grupo en medio estarán aquellos pacientes que no están en 0, pero que tampoco son normales, y que varía de 1, 2, 3 o 4, dependiendo el poquitito más o casi normal grado de fuerza que tenga. ¿Por qué hacemos esto? Porque una cosa es perder la fuerza totalmente y una cosa es perderla parcialmente. Porque esto me va a dar una diferencia en que si yo la pierdo parcial, tendré una terminación que se llama paresia. Pero si la tengo total, hablaré de plegia, como terminación de la palabra. Y entonces yo tengo, por ejemplo, ustedes saben que mono es 1, monoparesia, parálisis de una extremidad. Entonces, un paciente que tienen ustedes internado, ahí resulta que trabajaba en un lavado de ropa, metió la mano en unos rodillos, se la lastimó, le hizo tracción y lesionó la fuerza del brazo derecho.
Entonces ustedes en la nota clínica tienen que poner a la exploración, el paciente presenta una monoparesia superior derecha 3 de 5. Entonces ya yo sé que está con disminución de la fuerza el brazo derecho. Y 3 de 5, ¿cuál es? Bueno, 3 de 5, aquí está mi calificación. Es decir, tiene movimiento activo contra gravedad, pero no tiene resistencia ni fuerza normal. Entonces, esto es precisamente la monoparesia. Siempre que es paresia, tengo que decir la calificación. Aquí, por ejemplo, pues era 3, pero pudo haber sido 2, pudo haber sido 1 o pudo haber sido 4. O sea que eso sí lo tengo que decir. Monoparesia superior derecha, 4 de 5, 3 de 5. Bueno, a diferencia de que si el paciente tiene 0, entonces diré, el paciente tiene una monoplegia superior derecha. Y ya. Aquí, superior derecha. No tengo que decir 0. ¿Por qué? Porque siempre que es plegia, siempre va a ser 0. ¿Sí están claros, muchachos? ¿Están entendiendo esta parte? Sí, doctor. Director. Perfecto. Mono, pero hay que decir superior o inferior al que sea, ¿no? Bien. Hemiparesia derecha. Paciente con evento vascular cerebral isquémico. Cada exploración física encontramos una hemiparesia derecha, 2 de 5. Perfecto. Hemiparesia derecha, tengo que decir 2 o 3 o 1 o 4 de 5. Porque es paresia, entonces tiene que ser 1, 2, 3 o 4. A diferencia de este paciente que tuvo un evento similar, pero más grande, y quedó con hemiplegia izquierda. ¿Sí? Terminación plegia es 0 automático, entonces no digo más que el lado, ya no digo hemiplegia izquierda 0 de 5. No, pues no. Siempre que es plegia, siempre va a ser 0. Igual que, por ejemplo, un joven que tiene un accidente en la carretera, se cae en su moto y tiene una lesión medular. La ambulancia lo recoge y reportan inmediatamente una paraparesia 4 de 5. Que pudo haber sido 3, 2, 1, etcétera, ¿no? Bueno, puede ser cualquiera, pero 1, 2, 3 o 4. Siempre paraparesia, siempre que es para, es abajo. Sí, siempre va a ser para abajo. Nunca voy a decir inferior. Una paraparesia inferior, no. Paraparesia 4 de 5. Sale. Porque puede haber un paciente que la lesión medular fue más severa y quedó parapléjico. Simplemente con una palabra, paraplegia, ya sé que es abajo y ya sé que tiene 0. Con decir paraplegia ya. En cambio, si digo paraparesia, tengo que darle un valor del 1 al 4. Igual que siempre que es diparesia, va a ser arriba, 1, 2, 3 o 4, ¿no? Un tumor cervical ha causado que el paciente esté con diparesia 1 de 5. Siempre que es di, va a ser arriba, parecia, tengo que mencionar el valor. O de plano quedó dipléjico. Con decir diplegia, yo ya sé que es 0 y también sé que es arriba. Bien, por último, la cuadriparesia. Y ahí sí tengo que decir, cuadriparesia, pues sé que son los 4. En España dicen tetraparesia, pero cuadriparesia, 2 de 5, 3 de 5, o incluso puedo tener, el paciente tiene, por ejemplo, 1 acá, 2 acá, 4 acá, 3 acá, tiene una cuadriparesia con parecia 1 de 5 en miembro superior derecho, 2 de 5 en superior izquierdo, 4 de 5 en inferior derecho, 3 de 5 en inferior izquierdo.
sea, vamos especificando las parálisis aisladas o diferentes en la cuadriparesia. O como hace muchos años un artista que es una película de Superman muy famoso, se cae del caballo y tiene una lesión medular cervical y quedó cuadripléjico. Automáticamente el término de cuadriplegia es pérdida total de la fuerza en las 4 extremidades. A ver, levante sus manitas, por favor. La otra es la flojita. Enséñeme los dientes. Así. Ok, muy bien. Una hemiplegia. Perfecto. Del lado derecho. ¿Cuál es su nombre? Ahí entra la maniobra de Barré. Le pedimos al paciente que con los ojos cerrados durante unos segundos, 10, 15, mantenga sus brazos al frente separados. Lo normal es que estén igual. Lo anormal es que vaya bajando la fuerza. No se mueva y no abra los ojos. Por eso ven, aguanten un poquito más. Y se acuerdan de la primera de clases, vimos 2 pacientes con hemiparesia, es la maniobra de Barré. Entonces ahora ya sé cuándo es 4 de 5 y cuándo es 2 de 5 y 3 de 5. Hola, en agua. Y esta niña que ya vimos, tiene una hemiparesia derecha, a lo mejor 4 de 5, ¿no? Ahora ya voy aprendiendo un poquito más de eso. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase hoy aquí porque mañana vamos a ver con detalle, más lo que me faltó un poquito, con detalle precisamente esa parte de esto. Mañana con detalle vamos a ver lo de la escala de fuerza muscular para que nos quede claro en qué consiste la contracción mínima, el movimiento activo con gravedad eliminada, contra gravedad, etc. Y mañana seguramente vamos a terminar fuerza y vamos a ver más cosas de la marcha, los reflejos de estiramiento muscular. La clase de mañana va a ser bastante interesante. ¿Alguna duda hasta acá en lo que llevamos? Doctor, yo solo tengo una duda, un poquito de unas clases atrás, acerca de una investigación que dejó sobre el síndrome de enclaustramiento y el... ¿Sí? Sí, desde que dejé estudiar el síndrome de lock-in o de enclaustramiento Y mutismo asinético. y mutismo akinético. Sí, eso se los voy a preguntar cuando en el siguiente tema, que es estado de coma. Ah, bueno, está bien, entonces Sí, pero estudien esas dos cositas. Sí, doctor, sí, ok, está Órale. bien, gracias. ¿No quieres café, Male? Bueno, sírvete. Es que se enfría mucho, entonces pasé por un express, pero grande. Un americano, pues. ¿Ya terminó?